Después vive, se asienta en un territorio. Y después que se asienta en un territorio que siente propio y que reclama como propio, organiza cómo se va a administrar, es decir, quiénes van a ser las autoridades, quiénes van a tomar las decisiones en ese grupo humano, y por otro lado, ¿sí?, cómo van a ser las normas de convivencia, es decir, el derecho y las acciones que tengan esas normas de convivencia. Preguntas para ustedes, ahorita nomás. 30.000 personas que se juntaron creo que en el estadio River, ustedes me corregirán, el fin de semana, por el Lollapalooza, ¿sí? A bailar rock, a celebrar, a cantar y demás. Podemos aseverar que 30.000 personas, que 40.000, no sé, 20.000, que van a un estadio y cantan las mismas canciones y se abrazan y comparten emociones, configurarían una nación. ¿Qué les parece? Que no, profe. ¿Por qué no? O sea, que compartan el mismo sentimiento por las canciones, por el grupo de música, todo. Eso puede ser por gusto, pero pueden ser de diferentes naciones las personas. Está bien. Está bien en general. Digo, las personas pueden compartir gusto por la música, celebraciones. No necesariamente eso significa que se sientan todos iguales, que todos crean que son el mismo pueblo, que todos crean que todos pertenecen al mismo pueblo, que todos celebren y se vistan de igual manera. ¿Sí? Ejemplo, quienes gustan, siguen escuchando la música de los Beatles, ¿sí?, se sienten partícipes de una comunidad que valora un estilo de música. Sin embargo, esa comunidad está en todo el mundo y no se siente una nación, es una comunidad de gente que gusta de escuchar esa música, ¿no? Es decir, no todo grupo de personas que tienen algo en común forman una nación. Este sería el principio general. No todo grupo de personas que tienen algo en común forman una nación. Pero sí un grupo de personas que tiene prácticas de vida, una cultura compartida, costumbres, un idioma, historia compartida, puede formar una nación, que no necesariamente es lo mismo que un Estado. Bueno, ahora la siguiente es pregunta del práctico. ¿Sí? Esta es una pregunta del práctico. ¿Es lo mismo nación que Estado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Respuesta posible, muchas respuestas posibles, pero respuesta posible. No, la nación es el elemento población dentro de un Estado. ¿Se entiende esto? ¿Alguien se queda con una duda? Les doy un ejemplo más para que lo vean. Si ustedes van al mapa, bueno, si ustedes reciben en el hotel donde trabajen a algún pasajero que venga de Bolivia, ciudadano de Bolivia, van a ver en su pasaporte, cuando lo registren, que Bolivia desde hace 15 años cambia el nombre. Ya no se llama República de Bolivia, se llama Plurinacional de Bolivia. Porque con la modificación de la Constitución, durante la segunda presidencia de Evo Morales, se toma conciencia de que en Bolivia hay muchos pueblos originarios que conviven con la nación occidental, ¿sí?, desde la colonización, la conquista y colonización de los españoles. Entonces lo que se hizo fue transparentar una realidad, y es que estos pueblos originarios siguen conservando manera de vestir, el dialecto en el que hablan, la forma de vivir, la forma de relacionarse, es decir, una cultura que los identifica aunque vivan en el estado de Bolivia. Ellos se sienten primero parte de su pueblo y son ciudadanos de Bolivia porque se formó el Estado boliviano y les obliga a inscribirse, a registrarse como ciudadanos bolivianos. Pero muchos de ellos se sienten de un pueblo,
¿no? Del pueblo tal o cual, del pueblo Aymara, del pueblo Colla, ¿no? De los pueblos de Bolivia. Bien, entonces, uno de los elementos del Estado es la población. Una población que tiene prácticas compartidas forma una nación. Esa nación vive en un territorio que reclama como propio. Y entonces después forma, diseña, sanciona de la fuerza de ley a una manera de gobernarse y a un sistema jurídico que nosotros llamamos derecho. Por eso es que comenzamos hablando de Estado, ¿sí? ¿Cuáles son? Repito con esto, a fuerza de ser reiterativa. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio, poder. ¿Cómo se integra cada uno de esos elementos? Lo vamos a ver en la unidad número 2. Ahora lo importante era que identificaran en la secuencia. Primero existe el Estado. Si ustedes me dicen, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Yo les preguntaría, ¿qué es primero? ¿El Estado o el derecho? ¿Qué me contestan ustedes? ¿Qué surge primero históricamente, el Estado o el derecho? ¿Bien? Para mí, profe, el derecho. ¿El derecho? Sí. No, el Estado, en la secuencia que yo les dije, población, territorio, poder, lo que surge primero es un grupo humano que comienza a organizarse y que identifica un territorio y después sanciona una ley. Piensen históricamente, la Argentina fue primero el virreinato del Río de la Plata, o sea, territorio español, colonia española. Cuando empezamos a entender que habíamos nacido acá, que éramos criollos, que España había colonizado un territorio que no le pertenecía, pues empezamos a reclamar la independencia. Y fíjense que en la secuencia histórica, primero fue la independencia, 1816, y después fue la organización del Estado y la sanción de la Constitución, 1853. ¿Ven? Pasaron casi 40 años entre uno y lo otro, que fue el tiempo para que nos organizáramos como pueblo, para que decidiéramos, ¿por qué estuvimos discutiendo tanto tiempo? Bueno, porque no nos poníamos de acuerdo sobre el sistema de gobierno que queríamos, entre otras cosas, ¿sí? No nos poníamos de acuerdo sobre eso. Entonces, ¿qué fue primero, el Estado o la población? ¿No? La nación es primero que el Estado, en la secuencia histórica, y el derecho es después que el Estado, ¿sí? Porque primero se conforma un Estado y se decide qué derecho. En el virreinato del Río de la Plata regía, ¿sí? Se aplicaba hasta la sanción de la Constitución, se seguía aplicando la ley española, ¿sí? No era nuestra ley, era la ley española. O sea, queríamos independencia, queríamos ser un Estado distinto, pero seguíamos aplicando la ley de España, reconociendo entonces autoridad a los españoles. Bueno, entonces surge un sistema jurídico que es el derecho. Fíjense, un sistema jurídico de normas coercibles, tienen como definición en el material que tienen, de normas coercibles que tienen como objetivo la convivencia social y la paz social. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. El derecho se puede aplicar por la fuerza, o hace lo que dice la ley, o le pega un chancletazo. ¿El derecho se aplica por la fuerza? Sí, porque prevé castigos. Fíjate, que prevea la sanción, está muy bien lo que contesta. Ahora, que prevea la sanción no necesariamente significa que se aplica la sanción. A veces la sanción es una manera de disuadir. ¿Qué dice en el reglamento, en la puerta, en la parte de atrás de la puerta de los hoteles? Dice, ¿sí? En esta empresa, en este hotel XX, se desayuna a tal hora. Si usted consume lo que hay en el frigobar, lo pagará después. Si se desaparece o se rompe las sábanas o las toallas, el costo es tal. Fíjense, esas son sanciones.
porque le están avisando que si usted se quiere robar la toalla, se la van a cobrar 3 veces más. El objetivo no es que la gente se robe la toalla y cobrársela más. El objetivo es que la gente no se robe la toalla. ¿Se entiende esto? Digo, la sanción muchas veces existe para disuadir, no para ser aplicada. Para que yo sepa que, esta es la posibilidad. Es como si yo les digo, si no vienen a clase se quedan libres, ¿sí? Y pierden la regularidad. Lo que yo les estoy diciendo es, ¿los voy a dejar libres? No, es, vengan a clase. Ese es el mensaje. La posibilidad de quedarse libre es el mecanismo. En derecho, ¿sí? Hay alguna parte del derecho que tiene la posibilidad del uso de la fuerza. Pero hay muchas ramas del derecho que no existen para usar la fuerza, existen para ordenar. Por eso es que hablamos de la coercibilidad, esa palabra que parece difícil, es la posibilidad del uso de la fuerza. No necesariamente, ¿sí? Que el derecho se aplica por medio de la fuerza. ¿Cómo es la palabra, profe? Coercibilidad. Santi. ¿Escucharon? Hay un viejo refrán, feo, pero es viejo, ¿no? No sé si alguna vez lo escucharon, que se aplicaba a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes pequeños. Entonces los papás solían decir, estoy hablando a principios del siglo XX, ¿no? No fueron mis papás, yo nací un poco después, yo lo aclaro por las dudas, parezco la Mirta Legrand. Oigan, el refrán decía, la letra con sangre entra. ¿Lo escucharon alguna vez? Que si a usted lo obligan a estudiar, en algún momento va a aprender, ¿no? O sea, traducido significaba que si usted no quería estudiar y le daban un buen chancletazo, usted iba a aprender. Si no querés, lo vas a hacer de todos modos por la fuerza, por las buenas o por las malas, ¿no? Y entonces, lo que decían los maestros, principio del siglo XX, era la letra con sangre entra. Entonces me van a decir, qué feo, profesora, horrible, de lo más violento, ¿no? Pero en realidad era un modelo, ¿no? Si no querés, vas a estudiar de todos modos, lo vas a hacer por las buenas o por las malas. A lo que equivalía esa frase era, de alguna manera vas a aprender, el uso de la fuerza está contemplado. No es así en el derecho, chicos. El derecho es coercible, es decir, que tiene la posibilidad del uso de la fuerza en situaciones límites. ¿Cuál sería una situación en la que se puede aplicar la fuerza? Un desalojo. ¿Saben lo que es un desalojo? Sí, profe. Bueno, cuénteme, Santiago, ¿qué es un desalojo? Cuéntele a sus compañeros. Qué sé yo, supongo que cuando los ocupas, por ejemplo, que están en un lugar que no les pertenece y el dueño reclama su propiedad. Bueno, fíjese, un ocupa o un usurpador que se mete a vivir o se mete a hacer un jardín, ¿no? En un terreno o una casa que no es de su propiedad. El dueño puede ir con un garrotazo y darle de garrotazos para que se vaya, no. Puede llevar un grupo de personas para que rompan todo lo que tiene y se vaya, no. Pero es el dueño. Bueno, pero el derecho no justifica el uso de la fuerza. O sea, lo que tiene que hacer el dueño es iniciar un juicio de desalojo. Y entonces, cuando inicie el juicio de desalojo, un juez primero comprobará que esa persona que ha ocupado ese terreno o ha ocupado esa propiedad no tiene título, o sea, no tiene un contrato de alquiler o no tiene un contrato de comodato, de préstamo de la propiedad. Cuando comprueba esto, entonces un juez dicta la orden de desalojo, es decir, que tiene que dejar ese lugar. Les aclaro que pasan unos meses hasta que ocurre esto, ¿no? Cuando dicta la orden de desalojo, el dueño de la propiedad no puede ir a buscar un grupo de amigos para decir, bueno, te bajo, te reviento todo. Tiene que contratar a oficiales de justicia y a la policía para que oficiales de justicia y la policía vayan sacando y poniendo en la vereda todo lo que esa persona
tiene adentro de ese terreno o de esa vivienda. Entonces, ahí se usa la fuerza, claro. ¿Y a dónde se usa la fuerza? Y bueno, porque le sacan todo lo que tiene. No le pueden sacar a patadas. La policía lo que hace es sacarle todas las cosas y pedirle finalmente que salgan de la propiedad. ¿Sí? Entonces, posibilidad del uso de la fuerza, sí, pero no quiere decir que el derecho se aplique a la fuerza. Es un sistema de normas coercibles. Bueno, hasta acá, ¿dudas, quejas? ¿No? Bueno, entonces, un sistema de normas coercibles, ¿sí? Que tiene dos corrientes para ser interpretado, dos grandes corrientes. Dentro del derecho reconocemos como fundamento del derecho cuando sancionamos normas, ¿sí? Cuando elaboramos como sociedad normas, la pregunta que nos haríamos es, ¿en dónde se fundan las normas jurídicas? Se lo voy a decir en fácil. Si yo le preguntara a ustedes, ¿por qué usted obedece la ley? ¿Por qué obedecen las leyes del Estado en el que viven, chicos? Porque son buenos. Eso no tengo ninguna duda. Son buena gente ustedes. No tengo ninguna duda. Pero, ¿cuál es el fundamento por el que ustedes consideran que la ley debe ser obedecida? Por el uso de la razón nuestra, profe. Bueno, podría ser una posibilidad, ¿no? La ley debe ser obedecida, me pueden decir porque entendamos que es racional. Algunos me pueden decir, la ley debe ser obedecida cuando es justa. Si yo considero que no es justa, no lo obedezco. Y ahí nos metemos en un problemita. Bueno, y otros me pueden decir, bueno, la ley debe ser obedecida porque es ley. Cuando dice que es ley y que ha sido elaborada por el Congreso de la Nación, entonces yo tengo la obligación de obedecerla. Bueno, y ahí, en esos fundamentos, es que se explican las dos corrientes que dan fundamento al derecho, que son distintas. Una de esas corrientes se llama positivismo. Porque positivismo obedece a una corriente de conocimiento del siglo XIX, que decía que las cosas existen después que han pasado por la experiencia. Y positivo se le llama al derecho escrito, ¿sí? No porque sea bueno, no porque sea ok y que tenga buenas intenciones. Se le llama derecho positivo al derecho escrito. Y entonces existe una corriente que dice, que se llama positivismo, y que dice que una vez aprobadas las leyes, se han respetado, ¿sí?, todos los procedimientos establecidos para que sean ley, obligan a toda la población. ¿Cuál es el fundamento para el positivismo de la obligación de la ley? Es la aplicación de todos los procedimientos, lo cual genera la necesidad del respeto de las mismas. Entonces, ¿existe el derecho positivo? Sí, le llamamos genéricamente derecho positivo a todo el derecho que está escrito. ¿Conocen alguna norma que no esté escrita? ¿Se les ocurre alguna norma que no esté escrita? ¿Saben qué? Infinidad de normas. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual muchas de las pautas sociales no están escritas y las respetamos porque son parte de la costumbre. Les doy un ejemplo, para que vean, les va a causar gracia, pero no existe en el Código de Faltas ni en el Código de Convivencia, no existe ninguna norma que diga que esperamos el colectivo a la altura de la señalización de la parada haciendo una cola hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. No existe ninguna norma. Sin embargo, si ustedes llegan a una parada de colectivo, ¿sí?, siendo las 12 de la mañana y tratan de subirse a un colectivo sin respetar la cola que hay, ¿qué les pasa? No me reproduzcan lo que les dice la gente. Mínimo le van a decir, ay, respete la cola, ¿no? Mínimo.
Chiquito, chiquita, no se meta, ¿no? Fíjense, no hay una ley que lo diga. Sin embargo, todos respetamos esa práctica que es parte de un acuerdo social. Esperamos el colectivo de esta manera. Si ustedes me dicen, oh, profe, es la única manera de esperar el colectivo. No, señores y señoritas. Si ustedes van a Centroamérica y esperan el colectivo, es simpática la manera. En la mayoría de los países de Centroamérica, uno llega a la parada y el último que llega dice, en tono interrogativo, último, y alguien le contesta, último yo. Y el que preguntó contesta, ahora último yo. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Quién es el último? La gente está charlando, sentada, hablando, dialogando, diseminada, ¿no? Resulta que el que llega último dice quién es el último para visualizar detrás de quién tiene que subir. La gente sigue charlando, sigue sentada, desparramada. Cuando llega el colectivo, ¿sí? Yo sé que tengo que subir detrás de el que me dijo que era el último. Y a su vez el otro va a subir detrás de mí. Entonces, y suben tranquilito y nadie empuja al otro para subir primero, porque todos saben cuál era su orden. ¿Ven? Una práctica distinta, ¿no? Que es una norma cultural. Entonces, en las sociedades, ¿sí? Hay acuerdos y normas que no están escritos. Esto no es para que se peleen ahora, ni nunca, pero la pregunta es, ¿alguna vez alguno de ustedes le prestó una pilcha, saquito, pusito, pollerita, bueno, una pilcha? ¿Alguna vez le prestó una pilcha a un amigo que no se la devolvió nunca después? Sí, sí, Bueno, Sí, profe, varias veces. varias veces. Y yo pregunto, ¿se la prestaron? Y después se le reclamaron, le dijeron, porque uno a veces presta y le da vergüenza decir, che, ¿me puede devolver la ropita que te presté porque te hace frío? ¿No? Bueno, la lógica es que si uno no se la ha reclamado, el otro no se la va a devolver. Ahora, fíjense, si ustedes prestaron y después le dicen a alguien, che, ¿te acuerdas que hace 2 semanas tenía frío y yo te presté la camperita? ¿Me lo podrías traer? Y el otro te dice, ¿qué campera? No me prestaste nada. Te la devolví. ¿Y vos qué haces? Prohibido de decirme, le pego una piña, ¿no? Dijimos que la violencia no y el uso de la fuerza no, pero ¿qué haces? ¡Uy, qué gente más buena! Préstenme ropa a mí si no hacen nada. Pero yo elijo, déjenme elegir qué me prestan, ¿sí? Bueno, oigan, uno le dice, pero ¿te acordás que estábamos con Juancito, con Pepita, con tal, con cual? Le dije, no le dije, ¿no? Y el otro dice, no, te la devolví. Vos lo sabés que no te acordás. Fíjense, la palabra empeñada se considera derecho. Por eso en muchos pueblos, si alguno de ustedes es de una comunidad pequeña, en algunas todavía se usaba la libreta en el almacén, que era una libretita, un cuaderno, donde el almacenero iba anotando todo lo que usted le iba a pedir. Y a fin de mes, su papá, su mamá, iban y le decían, haceme la cuenta. Y le hacía la cuenta de todo lo que usted había consumido. Intenta pasar por el supermercado, sacarlo a tu casa y decirle, che, me voy a llevar un par de cosas, te las vengo a pagar mañana o pasado. Le van a decir, no. Si no está la plática, no hay cositas que te puedas llevar. ¿Por qué? Porque, digo, en las sociedades aprendimos que algunos acuerdos comenzamos a dejar de respetarlos. Los acuerdos antes, el derecho era todo oral en algún momento. Se fue convirtiendo en derecho escrito cuando advertimos que alguna parte de la sociedad no respetaba los acuerdos que habíamos hecho, ¿no? Entonces, vuelvo para atrás. Hay 2 corrientes que dan fundamento al derecho. Una de esas corrientes se llama positivismo y que dice que el derecho existe cuando está escrito y ha cumplido con todos los requisitos para ser ley. La otra corriente, ¿sí?, se llama iusnaturalismo
o la corriente del derecho natural. El derecho natural no es un derecho vegetariano, se le llama derecho natural a los acuerdos que van surgiendo en las sociedades, que son como acuerdos tácitos que van surgiendo por pautas culturales. El naturalismo sostiene que el fundamento del derecho, que es la otra corriente, ¿no? El fundamento del derecho son los valores sociales, que es justa una ley, ¿sí?, cuando respeta las tradiciones y los valores de la sociedad para la cual va a ser aplicada. Entonces el naturalismo dice, no, en esta sociedad no podemos sancionar como válida normas que contradigan aquello que es una costumbre o que es una pauta cultural de este pueblo, ¿no? Bueno, ¿cuál de las dos corrientes se aplica en la Argentina? ¿Sí? Entonces, existen como fundamento dos corrientes. Una que es el positivismo jurídico y otra que es el naturalismo o derecho natural. Para el positivismo, el derecho es válido cuando está escrito y es respetado los procedimientos. Para el naturalismo, el derecho es válido cuando respeta los valores sociales, ¿sí? Si usted tuviera que enrolarse, es decir, coincidir con alguna de las dos corrientes, ¿con cuál coincidiría? ¿Alguien se anima a decirme con cuál coincidiría? Bueno, los voy a poner en aprietos ahora. Fíjense, lo primero que les voy a contar voy a ser absolutamente honesta. Esta docente que tienen ustedes, ¿sí?, trabaja desde tiempos inmemoriales, desde hace casi 35 años, en la cátedra de Ius, de Derecho, de Introducción al Derecho, basada en el Ius Naturalismo en la Universidad Nacional de Córdoba. Convencida, absolutamente, personalmente, de que solo respetamos aquellas pautas y normas que son justas, ¿no? Bueno, pero en Argentina, ¿cuál se aplica? ¿No? Pues yo probablemente algunas de las cosas que les diga, les vaya diciendo durante el cuatrimestre, estén enroladas dentro de esta corriente. Mi aclaración es para ser honesta con ustedes y que ustedes puedan elegir, ¿no? Yo estoy de este lado o estoy de este otro. ¿Qué es lo que se aplica en Argentina? ¿Qué aplican los jueces? Las dos corrientes. Hay muchos jueces que dictan sentencias sosteniendo lo que dice la ley porque lo dice la ley. Y hay otras corrientes, ya les pongo un ejemplo de cada una, que aplican, ¿sí?, fundamentos basados en los valores, ¿sí?, porque no hay leyes que nos permitan resolver cuestiones. ¿Han visto la película que participó de los Oscars, la película argentina que se llama 1985? Sí. Bueno, para ustedes es historia eso, ¿no? Cuando una junta civil, ¿sí?, el fiscal Estracera, tuvo que acusar, ¿sí?, a los militares que habían sido parte de un gobierno de facto por los delitos cometidos contra los civiles durante el gobierno de los militares, no había ninguna ley que permitiera acusarlos. ¿Y saben por qué? Porque los militares reclamaron, la película lo evidencia claramente esto, ellos reclamaron y siguen reclamando ser juzgados por el Código de Justicia Militar. Los militares siempre dijeron, aún después de muchas condenas que han recibido, lo siguen diciendo, que para ellos fue una guerra. Si lo que ocurrió entre el 76 y el 83 fue una guerra civil, así lo dicen ellos, entonces no se podía aplicar la Constitución del Estado argentino, ni las leyes para los civiles, sino que hay leyes propias, un código para los militares. ¿Por qué? Porque los civiles reclamamos la razón y los militares reclaman que en situación de guerra hay que obedecer al superior, no hay que discutir, porque usted pone en riesgo la vida de sus compañeros. Entonces, ellos decían, nosotros estábamos en una guerra, por lo tanto reclamamos ser juzgados por ese código de justicia. El fiscal Estracera, ¿sí?, que le toca
acusar, ¿no? No es el que condena, es el que acusa, ¿no? El que junta la prueba para acusar por delitos cometidos a los civiles. No tenía ninguna ley que pudiera aplicarse, ¿sí? Porque nunca se había llevado a juicio a miembros de juntas militares por delitos cometidos contra civiles, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nunca hubieran cometido delitos los militares, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, lo que sostiene la fundamentación es el respeto a la Constitución Nacional como la norma que organiza a todo el Estado y la necesidad de que ese respeto sea más importante que cualquier otra cuestión de disputas civiles al interior del Estado. Y entonces, el respeto a la Constitución Nacional y la justicia por delitos cometidos son los fundamentos prioritarios en los que se basa la acusación del fiscal extranjero. No había una ley que permitiera acusar. Él se basa en el derecho natural. Eso es lo que les quiero contar. Disculpen. Él se basa en el derecho natural, ¿sí? En el ius naturalismo, porque usa valores como fundamentos de una acusación. Bueno. Con el pibe, ahora la pregunta les dije que lo iba a meter en problemas a ustedes. Con el pibe Baez Sosa, ¿sí? Bueno, los chicos que participaron, ¿sí? De la agresión, de la golpiza y de la muerte de Fernando Baez Sosa. ¿Tienen presente el caso? Sí, es muy nuevito y la sentencia se ha dictado hace muy poco tiempo, que la van a recurrir, la van a cuestionar y demás, ¿no? Pero se ha dictado hace muy poco tiempo. La pregunta para ustedes es, y por eso fue tan difícil tomar una decisión. ¿Le dieron muerte al pibe? Sí, le dieron muerte. A las preguntas que se hacía el fiscal y la Junta, digo, la Cámara que tuvo que sancionar, fueron las siguientes. Habitualmente, cuando la gente jovencita, como ustedes, sale a bailar, ¿sí? ¿Dirimen sus conflictos dialogando o se pegan? Me miran. La verdad es que se pegan. La verdad es que en los boliches hay una práctica que desde hace unos años se viene, agravando, que es la práctica de golpearse cuando están alcoholizados o de golpearse para resolver posibles disturbios ocurridos dentro de los lugares bailables. Entonces, hay una diferencia entre decir, che, mirá, ahí va, Juancito, vamos a darle muerte, a, che, resolvemos esto a ver quiénes somos más valientes y nos golpeemos. Y de la golpiza resulte la muerte. No estoy minimizando lo que pasó, es gravísimo, muy grave. Pero ¿saben qué? Esos pibes estaban acostumbrados a dirimir las cosas a los golpes. Probablemente porque vivían en una población pequeña y eran un poco matoncitos. Estimo, yo no vivía ahí en Dolores. Bueno, no los habían denunciado o no habían tenido lesiones, no habían ocurrido lesiones graves en alguna de esas golpizas. En el caso de Fernando, sí, la golpiza termina con la muerte del pibe. Yo no sé si se pusieron de acuerdo para matarlo. Yo creo que se pusieron de acuerdo para golpearlo y para demostrar que ellos eran mejores, que eran más fuertes y que, bueno, eran más valientes. Dicho técnicamente, ¿sí? Si quieren que lo diga en lunfardo, intentaban demostrar que la tenía más larga, ¿no? Y esto es una cosa muy machista, pero es así. Fíjense, el juez tiene que tomar una decisión, si aplicar la ley. Y aplicando la ley, resultó que algunos de los chicos no tuvieron cadena perpetua, porque en realidad no habían pateado, habían estado allí, habían golpeado, pero se habían corrido o habían filmado y habían estado allí, no habían separado a los otros. ¿Se entiende esto? Aplicando la ley, ¿sí? Aplicando la ley, el juez no podía condenarlos a todos a cadena perpetua.
el abogado que lleva a que representa a la familia de Fernando, que se llama también Fernando, bueno, usó los medios de comunicación para decir, no, cadena perpetua para todos, cadena perpetua. Y la sociedad reclamaba cadena perpetua diciendo, che, esto tiene que ser, ¿sí?, ejemplarizador para los demás. Pero en realidad, la ley no dice eso. La ley dice que para que haya cadena perpetua se tienen que probar algunos extremos. ¿Desde dónde la sociedad reclamaba cadena perpetua? Desde el naturalismo. Fíjense, los valores sociales. Acá lo que la sociedad decía es, acá había un pibe pobre y un grupo de pibes que tenían un mejor pasar, porque tampoco eran de familias muy adineradas, un mejor pasar, y entendieron que se podía golpear y hacer cualquier cosa porque este era un pibe con menos recursos. Y entonces esto no tiene que suceder más en la Argentina. Esta era como la sensación de la sociedad que circuló durante todo el tiempo en los medios de comunicación. Bueno, entonces, naturalismo y positivismo. ¿Alguna duda sobre estas corrientes? No. Bueno, pues entonces, cuando se organiza el derecho, fíjense, se organiza desde la Constitución. La Constitución Nacional Argentina, ¿es derecho positivo o derecho natural? Positivo. Claro. ¿Por qué? Muy bien, Santiago. ¿Por qué? Porque está escrito. Perfecto. Fantástico. ¿Sí? La Constitución Argentina es una norma de derecho positivo. Bueno, a su vez, el derecho positivo se divide, ¿sí?, genéricamente se divide en derecho público y derecho privado. ¿A qué le llamamos derecho público? Le llamamos a todas las ramas del derecho en las cuales, ¿sí?, el valor protegido por esa rama del derecho no solamente interesa a las partes, sino que también le interesa al Estado. Vamos de vuelta. Le llamamos derecho público a todas las ramas del derecho en donde el valor protegido no solo interesa a las partes, sino también le interesa al Estado. ¿Sí? Por eso se llama derecho público, porque el Estado participa en algo del proceso. Le llamamos derecho privado, ¿sí?, a las ramas del derecho, ¿sí?, en las cuales, bueno, las partes son las que llevan adelante el reclamo y la solución le interesa solamente a las partes. Les doy un ejemplo. Ustedes me hacen las preguntas que quieran después. Profe, ¿puede repetir el anterior? Sí, claro, puedo repetir. Le llamamos derecho público a todas las ramas del derecho, porque a su vez el derecho público tiene distintas ramas. Le llamamos derecho público a las ramas del derecho en las cuales el valor protegido, ¿sí?, no solo le interesa a las partes, sino también al Estado, a la sociedad representada por el Estado. Y es por eso que el Estado participa en el proceso. Cuando el valor protegido le interesa solamente a las partes y el Estado no participa, entonces le llamamos derecho privado. Les doy un ejemplo. Para que ustedes me digan qué les parece, si es derecho público o derecho privado. Fíjense, si ustedes viven en una casa y en la pared, en la medianera de su casa, comienza a aparecer una mancha de humedad que se agranda, que tiene mal olor, que comienza a crecerle hongo. Entonces, en algún momento usted llama a un plomero y le dice, mire, fíjese si acá hay algún problema. El plomero revisa y dice, no, su cañería no pasa por ahí, es un problema del vecino. Entonces, lo llama al vecino y le dice, oiga, don, haga arreglar el caño, porque si le ha roto un caño, me está perjudicando. ¿Qué es lo que le corresponde al vecino? Hacer arreglar el caño y después, que se seque la humedad, pagarle la pintura de su pared. ¿Sí? Porque no es solamente que es algo del vecino, es algo del vecino que le causó
perjuicio a usted. Por lo tanto, el vecino, el dueño de ese perjuicio, lo tiene que reparar. ¿Sí? Listo. Eso, le va al vecino y le dice, por favor, arregle y después me repare la pared. Si el vecino le dice, no pienso arreglar, ¿sí? Y entonces usted va a juicio, ¿sí? Ese juicio, ¿le parece que es de derecho privado o de derecho público? Privado. ¿Qué cosa? Privado. Privadísimo. Privadísimo, ¿sí? Está en la rama del derecho civil y el derecho privado. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que el vecino le diga que no se lo va a reparar y entonces usted va a un juez, le muestra la prueba. ¿Qué va a hacer el juez? Le dice, mire, yo lo sanciono a que pague el arreglo y el juez le va a cuantificar y le va a poner un monto, ¿sí? Si el arreglo costaba 4.000 pesos, el juez le va a decir, pague 4.000 pesos, más los intereses, más los gastos del abogadito que tiene que comer, más las costas del juicio. Bueno, ahora, porque no quiso pagar, va a pagar 15, ¿sí? Bueno, entonces, digo, pero es derecho privado. ¿Perjudica en algo a la sociedad que el vecino no quiere pagarle la humedad? No, es un problema de entre dos personas. ¿Hasta ahí se entendió? Hay ramas del derecho donde las partes dirimen. Vamos a otro caso. Fíjense, si, el ejemplo que les ponía recién, alguien va caminando y alguien se enoja con ustedes porque le dice, no pases por mi vereda porque no quiero que vos pases, ¿sí? Porque sos colorado, porque sos moreno, porque sos rubio, porque no me gustás. Vos le decís, mira, discúlpame, la vereda es pública, y seguís caminando. Y viene y te pega. ¿Sí? Te pega, te causa una lesión, se te hace un corte en la cara. Esa lesión vas a hacer una denuncia penal. Entonces vas y denuncias que este señor que vive en tal lugar te impidió pasar por su vereda, como pasaste igualmente, porque la vereda es pública y tenés derecho, pues entonces te causó una lesión. Bueno, la sanción que le corresponde a ese señor, ¿sí? Es una sanción mediada por el derecho penal. En el caso de delitos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el derecho penal, está en juego el valor que protege el derecho penal, es la vida y la integridad de las personas. En este caso, el derecho es público y el Estado participa. ¿Saben por qué? Porque no es que es un particular que lesiona a otro. Es un particular que lesiona a otro poniendo en riesgo, ¿sí?, un valor que le interesa al Estado, que es la protección de la integridad de todos los ciudadanos que viven en ese Estado. Por eso es que, no sé si alguna vez lo han experimentado, ojalá que no, que nunca hayan tenido que ir a hacer una denuncia, pero fíjense, cuando alguien, ahora mucha gente, sobre todo las mujeres, muchas veces vamos a hacer denuncia de violencia familiar, ¿sí? Bueno, cuando una mujer va a hacer una denuncia de violencia familiar, si al día siguiente se arrepiente, no lo puede retirar a la denuncia. Si vuelve y dice, no, mire, ¿sabe qué? Ya me vino a pedir perdón mi novio, por lo tanto ahora voy a retirar la denuncia. ¿Qué le van a contestar? No, usted ya no es dueña de la denuncia, porque esto es una rama del derecho público. Acá el Estado se va a encargar de seguir averiguando qué pasó. El Estado participa y la investigación ya no la hace usted, ¿sí? El Estado sigue adelante con la investigación y con la sanción, por más que usted ya no quiere seguir adelante. Entonces, le llamamos ramas del derecho público a todas aquellas ramas del derecho en donde el Estado está implicado. Le interesa estar implicado para proteger bienes que tengan que ver con la salud, la integridad o la seguridad de los ciudadanos y del Estado. Le llamamos ramas del derecho privado a aquellas en donde el Estado no se mete porque lo que se dirimen son intereses entre las partes. Bueno, ¿cuáles son ramas del derecho público?
son ramas del derecho público, les dije el derecho penal. Antes del derecho penal, el derecho constitucional, porque es la organización del Estado, nos interesa a todos, ¿sí? Derecho público provincial, es la organización de los estados provinciales, ¿sí? Derecho constitucional, derecho público provincial. El derecho de familia es público, porque no es que yo voy a decirle al Estado, ahora me quiero divorciar, ahora no me quiero divorciar. Yo le puedo decir al Estado, ahora me quiero divorciar, estoy de acuerdo con el otro. Pero muchas veces, no es solamente me quiero divorciar, hay niños en el medio. Alguien tiene que registrar y revisar si los acuerdos que hacen los padres tienen en cuenta los derechos de los niños. Por eso es rama del derecho público. Les cuento un casito chiquitito. En una causa, hace pocos meses, en una causa, un papá que es guardia cárcel, ¿sí? Bueno, acordó con la mamá que él solamente iba a ver a su niño de 2 años, están absolutamente de acuerdo ellos dos, como el guardia cárcel, los guardias cárceles tienen horarios rotativos, que solamente iba a ver a su niño de 2 años una vez cada 15 días, los sábados 2 horas, de 2 a 4 de la tarde. Porque en realidad durante las semanas era rotativo, entonces para no pelearse, no tener dificultad, él le pasaba una buena cuota alimentaria y lo iba a ver al niño cada 15 días. La mamá estaba de acuerdo. ¿Saben quién no estuvo de acuerdo? El juez. Les dijo, yo no voy a aceptar este acuerdo y no voy a homologarlo es darle fuerza de ley, porque en realidad ustedes acordaron algo que les queda cómodo a ustedes. A la mamá le quedaba cómodo que el papá le pasara una buena suma de cuota alimentaria. Y al papá le quedaba cómodo ver poco a su hijo. ¿Qué hizo el juez? Decirle, miren, al que no le quede cómodo perder a su papá es el niño. Entonces, el juez, pensando en el niño, le dijo, no, o me presentan otro acuerdo, o yo voy a hacer el acuerdo que yo quiera, con la cuota alimentaria que yo quiera, y van a aplicar ese. Van a aplicar el que ustedes quieren en contra de la ley. ¿Ven? ¿Por qué lo pudo hacer el juez? ¿Porque es un caprichoso? No, porque revisando lo que habían acordado las partes, en una rama que es absolutamente pública, lo que hizo fue priorizar los derechos del niño en el que no habían pensado sus papás. ¿Se entiende? Bueno, les doy otro ejemplo. El derecho comercial, ¿será público o privado? El derecho comercial regula las relaciones de compra y venta, de intercambio, de flujo de bienes y servicios entre dos partes. Privado. Privadísimo. Muy bien, Santiago. Santiago, usted está de lo más afilado hoy. Muy bien. Bueno, es privadísimo. ¿Ven? Porque los acuerdos y el incumplimiento de los acuerdos, bueno, los llevarán a la justicia, un juez verá y se resuelve patrimonialmente. Ahí los acuerdos no se mete el Estado, ¿sí? El Estado se mete cuando está interesado en los acuerdos que se hagan. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Tribulaciones, súplicas o lamentos? ¿No? Bueno, muy bien. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, ¿sí? Para todos los que entraron un poquito después, largamos a las 4:30 hasta las 5:30, ¿sí? Yo ahora termino con ustedes y me disfrazo de flecha y me tengo que ir a dar una clase presencial.